Buenos días. Ya, oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos esta iglesia de Chimbote para que podamos aprender palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros queremos el cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia para que podamos vivir una vida glorificando a Dios. Gracias por permitirnos durante semana el seminario de la Biblia para que pudiéramos recibir la salvación por medio de la Biblia. Aunque escuchamos todos seminario o parte del seminario, todavía hay asistentes que no han recibido la salvación. Por favor, Dios, guíales para que anhelen tu palabra, tu vida eterna, tu reino, más que disfrutar el mundo. Guíales para que puedan recibir la salvación. Hoy día creemos que tú es Cristo, estás con nosotros aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario para que podamos cambiar nuestra vida como tus hijos. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos a Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4, versículo 26. San Marcos 4, versículo 26. Hoy día, último día del seminario, hasta hoy día voy a mostrarles los versículos. San Marcos 4, 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. 29, leamos juntos. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Cuando Jesús explicaba una verdad muy importante, utilizaba parábolas sencillas para que todos pudieran entender. Esta parábola también contiene un mensaje de gran importancia. Jesús contó a la multitud reunida por el lago de Galilea la parábola de echar las semillas. Este mensaje es fundamental para entender la salvación que la Biblia enseña. El propósito de Dios al crear al hombre no fue este cuerpo que vive unos años y luego muere, sino que es para disfrutar la gloria eterna con Dios en su reino. Pero el ser humano pecó y perdió ese derecho. Perdió el derecho de recibir la vida eterna, el reino y la gloria. Sin embargo, Jesús nos rescató de ese destino de pecado por medio de su muerte y resurrección. Por eso ahora todo aquel que recibe la salvación en su espíritu hereda el reino de Dios. De esta manera, cuanto más aumentan los que son salvos en la tierra, más crece el pueblo que recibe el reino
como herencia. Es decir, el reino de Dios se va extendiendo. Por eso, cuando en esta parábola se dice el reino de Dios, se refiere a que un pecador destinado al infierno recibe la salvación y entra en el reino de Dios. Por eso aquí, versículo 26 dice, el reino de Dios. El hecho de que un pecador destinado al infierno recibe la salvación y entra en el reino de Dios es aquí, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Jesús explicó esta verdad con una parábola de echar las semillas. Para entender esta parábola hay que leer el contexto anterior, versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y 60 y 100 por uno. 9 asuntos. Entonces le digo, el que tiene oídos para oír, oiga. Echó la semilla en 4 lugares. Aquí, camino, un camino, el camino en pedregales, espino y buena tierra. Esta semilla representa la palabra de Dios. Aquí. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La Biblia dice, camino, pedregales, espinos y buena tierra simbolizan el estado del corazón de los que reciben la palabra de Dios. Primero, el camino. San Marcos 4:4. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Aquí el camino es una vereda entre los campos. Como la gente lo ha pisado mucho, está muy duro. Por eso, aunque caiga la semilla allí, no puede entrar en la tierra. Entonces las aves vienen y se la comen. Esto significa que la persona con un corazón duro no entiende aunque escuche la palabra. Al final las aves, es decir, el diablo, vienen y le quitan la palabra que escuchó. 15. Versículo 15 explica versículo 4. Y estos son los de juntos al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y luego los pedregales. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra semilla cayó en pedregales donde la tierra era poca. La semilla necesitaba entrar profundo para dar fruto, pero las piedras no la dejaron penetrar más. Por esas piedras
no pudo echar raíces profundas. Así que no recibió suficiente alimento y cuando salió el sol, se secó y murió. Ya. Versículos 16 explica este versículo. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ya. Esto representa a los que escuchan la palabra y dicen que la entienden. Se alegran creyendo haber recibido la salvación, pero cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la fe, se caen. ¿Son realmente salvos? ¿Son realmente salvos? No. Son personas que no han recibido la salvación. ¿Qué significa esas piedras? ¿Ya? Las piedras están escondidas, ¿no? Escondidas. Representan los pecados que alguien quiere ocultar. Las personas que guardan pecados ocultos en su interior, como esas piedras, no pueden recibir la salvación. Hasta ahora, escucharon el seminario de la Biblia en la iglesia, aunque se alegraron por haber recibido la salvación. Hay quienes se alejaron de la iglesia cuando vinieron sufrimiento o persecución por causa de la fe. Esas personas son las que tienen el corazón como pedregales. La mayoría de ellos no han recibido la salvación. Y luego, los espinos. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Cuando la semilla cae entre espinos, no puede crecer porque los espinos la ahogan. Esto representa a los que por las codicias de este mundo y el engaño de las riquezas, aunque escuchan la palabra, no llegan a recibir la salvación. 18. Explica este versículo. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, a las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se dice infructuosa. Sin embargo, cuando la semilla cae en buena tierra, da mucho fruto. Pero había las tierras, camino, pedregales, espinos. ¿Ya? Espinos significa hay codicia. ¿Sí? Y también tiene un engaño de las riquezas, codicias de otras cosas. ¿Ya? Entonces, aunque escuchen muchas veces seminario de la Biblia con este corazón, no pueden recibir la salvación. ¿Ya? Durante semana había bastantes asistentes, pero a veces, primer día, segundo día, tercer día, ellos escucharon las cosas terrenales. El corazón normal, si tiene corazón normal, quiere seguir escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Quiere solucionar su destino y al final. Pero los que tienen corazón camino, los que tienen corazón pedregales, los que tienen corazón codicia, este espino, quizás no pueden escuchar la palabra de Dios completo. ¿Por qué? Habrá su trabajo, su pensamiento, otras cosas. Por eso, por esas cosas, no quieren escuchar completamente el seminario. Y también, aquí hay, versículo 8, hay
buena tierra, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. Esto se refiere a la persona que después de escuchar la palabra recibe la salvación con certeza. 20. Aquí, leamos juntos. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Ustedes no comieron desayuno? ¿Ya? Otra vez, leamos juntos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y 60 y a 100 por uno. Así quien escucha entiende la palabra y recibe la salvación, comienza a entender en sí la vida de Dios. Casi nadie tiene un corazón como buena tierra desde el principio. El corazón de la mayoría es duro como un camino, o está lleno de pecados escondidos como un pedregal, o cargado de codicias como los espinos. Pero al escuchar y aprender la palabra de Dios, el corazón empieza a cambiar poco a poco. El corazón duro como el camino se ablanda. Los pecados escondidos como piedras salen a la luz y las codicias del mundo como espinos son quitadas. Por este proceso, el corazón se transforma en buena tierra. Y cuando alguien con un corazón como buena tierra escucha el Evangelio, entiende con claridad y recibe la salvación. Por eso, una persona salva es como una semilla que ya brotó. Desde el versículo 26 que hemos leído hoy, se habla de la vida después de que la semilla brota. Es decir, la vida cristiana después de ser salvo. Aquí 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es una enseñanza que compara la vida cristiana de una persona salva. Esta palabra no es para los que no han recibido la salvación, es para los que han recibido la salvación. De la semilla brota una hierba. Esa hierba crece de espiga y finalmente produce grano. Cuando se siembra la semilla, la vida empieza a obrar. Asimismo, las personas que han recibido la salvación tienen la obra de la vida. Aquí 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Hierba, espiga, grano. La hierba se refiere a la salvación del Espíritu que recibimos por la gracia cumplida por Jesucristo en la cruz. Es la justificación. La espiga representa el proceso de cambio en nuestro corazón y en nuestra vida desde el día en que recibimos la salvación hasta el día en que nos presentemos delante del Señor. Puede decir como la salvación de la conducta o salvación de la vida. Es la santificación. Y el grano lleno en la espiga se refiere a que cuando el Señor vuelva, nuestro cuerpo será transformado y glorificado como el del Señor. Es decir, salvación del
cuerpo. Es la glorificación. 29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dios recoge los frutos maduros y finalmente los guarda en el granero del cielo. Estas palabras de Marcos explican 3 etapas de la vida cristiana. Desde el momento en que uno recibe la salvación hasta el día en que entra en el cielo. Se puede llamar las 3 tipos de la salvación de la Biblia. Aquí, 28. Primero, la salvación del Espíritu voy a explicar. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero, hierba. Una semilla muy pequeña se siembra en la tierra. Con la temperatura, la humedad y las condiciones adecuadas de la semilla, brota hierba. La hierba es el comienzo de la vida. Primero, hierba. Cuando se siembra la semilla de la palabra de Dios, cuando alguien entiende el Evangelio, recibe la salvación, comienza la vida en él. Es decir, nuestro espíritu fue salvado. La salvación del espíritu es una experiencia única en toda la vida. 1 de Pedro 1, 23. Leamos juntos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La semilla incorruptible, es decir, la palabra de Dios, fue sembrada en nuestro corazón. Para entender el significado de la sangre de Jesús por medio de la palabra, recibimos el perdón de los pecados. Al mismo tiempo, comienza la vida de Dios en nosotros. Es un fenómeno asombroso que una pequeña semilla llegue a ser una flor o un gran árbol. El fenómeno de la vida es una obra de Dios que el ser humano jamás puede producir por sí mismo. Asimismo, cuando la palabra de Dios se siembra en el espíritu de una persona, comienza el fenómeno de la vida. El corazón y la vida, que antes no podían cambiar con nada, empiezan a transformarse. Por eso, primero, hierba. Esta palabra significa que la vida ya ha comenzado en nuestro corazón. En el momento de recibir la salvación, la semilla de la palabra de Dios fue sembrada en nosotros. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ya. Nos hizo nacer por la palabra nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Ya? Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios hace nacer a sus hijos por medio de su palabra. ¿Ya? No por sentimiento, ¿ya? No por alabanza, ¿ya? No por oración, por la palabra de verdad. ¿Por qué nos hizo nacer por la palabra de verdad? Es para vivir con nosotros eternamente. San Juan 3:3. Ya leamos juntos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para entrar el reino de Dios, uno debe nacer de nuevo. Solo el que ha nacido de nuevo puede vivir con Dios para siempre. ¿Ya? Por eso Dios nos hizo nacer por medio de la palabra de Dios. La salvación, al recibir el perdón de los pecados, nacer de nuevo, ha sido hijo de Dios, los mismos, ¿ya? Tiene vida eterna, también los mismo significado.
Cuando uno nace como hijo, la casa de su padre se convierte en una casa, en su casa. Aunque alguien trabaje toda su vida para el dueño de una casa rica, no puede convertirse en heredero de esa casa. Pero si nace como hijo de esa casa, todo lo que pertenece al padre será suyo de manera natural. De la misma manera, por más que uno se esfuerce en trabajar para Dios, no puede heredar el reino de Dios. Es decir, no se entra al cielo guardando la ley. El que nace de nuevo por la palabra de Dios, él es hijo de Dios. Y Dios le da en herencia el cielo a su hijo. San Juan 8:35. Ya, leamos juntos. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Dios entrega su reino como herencia a sus hijos, es decir, a los que han nacido de nuevo. Él les da su reino. Aunque alguien vaya a la iglesia por 30 o 50 años, si no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Debe nacer como hijo de Dios. Dios hace nacer a sus hijos por medio de la palabra de verdad. El que entiende esa palabra nace de nuevo. Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hay un día en que uno comprende de verdad la palabra de Dios y su gracia. Desde el día. Desde ese día la vida de Dios empieza en ellos. Ese día se convirtieron en hijos de Dios. Primero, hierba. Esta palabra significa que nuestro espíritu ha nacido de la palabra de Dios y que en él empezó la vida de Dios. Que brote la hierba significa que la vida ha empezado. Esta salvación del Espíritu es por las obras de la ley o por la fe. ¿Cuál? Fe. ¿Ya? Efesios 2:8. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y estos no de vosotros, pues el don de Dios. Nosotros recibimos la salvación por gracia por medio de la fe. Por medio de la fe. Nuestro cuerpo no nació muchas veces, ¿ya? Sino una sola vez, ¿ya? Algunos de nosotros, ¿ya? Nació por muchas veces, ¿ya? No, ¿ya? Por una vez, una sola vez. De la misma manera, nuestro espíritu también nace de una sola vez. Así hay algunos que nació su cuerpo primero y cabeza luego y su pie luego después 2 días. No hay, ¿ya? De la misma manera, nuestro espíritu también nace de una sola vez. Recibimos la salvación por medio de la fe, ¿verdad? No fuimos salvos por nuestro esfuerzo ni por nuestras buenas obras. Solo por creer en la obra perfecta de Cristo recibimos la salvación. El hecho de haber recibido la salvación incluye muchas bendiciones. Ya, aquí primero, la salvación del Espíritu, incluido muchos significados. Primero, recibir el perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Recibimos, ¿sí? Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Recibir el perdón de los pecados es lo mismo que haber recibido la salvación. La salvación que menciona la Biblia es ser salvado del infierno. Ya, ¿por qué una persona va al infierno? ¿Por qué? ¿Por qué? Por su pecado. Entonces, si los pecados son quitados, ¿todavía iría al infierno? ¿Sí o no? No. El pecado es la causa de ir al infierno. Pero si el pecado es resuelto, fue salvado del infierno. La salvación es el perdón de los pecados. Por eso, recibir el perdón de los pecados es lo mismo que recibir la salvación. San Lucas 1:77. Ya leamos juntos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Cuando una persona entiende el perdón de sus pecados, aquí, recibe la salvación. Yo les pregunté a una persona, ¿ha recibido la salvación? Me dijo, sí, he recibido la salvación. Yo pregunté de nuevo, ¿ha recibido el perdón de sus pecados? Digo, todavía no he recibido el perdón de mis pecados. Ya, entonces, ¿es esta persona salva o no? No es salva. Es una persona que está confundida acerca de la salvación. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es decir, que el que tiene pecado va al infierno. Pero aquel cuyos pecados han sido perdonados va al cielo. Eso es recibir la salvación. Por eso, aquí, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados aquellos cuyos pecados son cubiertos. Recibir la salvación significa recibir el perdón de mis pecados. El que recibe el perdón de los pecados es bienaventurado. Es decir, irá al cielo. El primer significado de la salvación es el perdón de los pecados. Y recibir la salvación significa ser justificado. Romanos 3:24. Leamos juntos. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya, somos justificados por medio de Jesucristo, gracias a la salvación que Él nos dio. La gracia y el regalo tienen el mismo significado. La gracia se recibe sin condición. El regalo también se recibe sin ningún requisito. ¿Ya? ¿Con requisito? No, sin ningún requisito. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados por el regalo de Dios. Recibir el perdón de los pecados significa que Dios nos considera como si no tuviéramos pecado. Pero ser justificado tiene un significado aún mayor. El ser considerado no solo sin pecado, sino también como alguien que hizo lo justo. En otras palabras, Dios nos ve como si fuéramos personas justas que han cumplido toda la ley. Romanos 4:4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El que obra, es decir, el que intenta guardar la ley, no puede ser justificado. Aquí, sino cree en aquel que
justifica. Es decir, el que cree en Jesús es justificado. Jesús es el justo perfecto que cumplió toda la ley. Y Dios nos considera como si nosotros también hubiéramos guardado toda la ley que Jesús cumplió. La justicia de Jesús se ha convertido en la mía. Hechos 13. Sabed, pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. 39 leamos juntos. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Por medio de él se os anuncia perdón de pecado. En él es justificado todo aquel que cree. Uno que recibe el perdón de pecados por creer en Jesús es justificado por medio de la ley que Jesús cumplió perfectamente. Dios me ve como si yo también fuera un justo que ha guardado toda la ley, como Jesús. Dios declara justos a los que han sido salvos. Sí, siguiente. Además, recibir la salvación significa recibir la vida eterna. San Juan 5, 24. Leamos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a la vida. Según esta palabra, en el mismo momento en que una persona entiende y cree el Evangelio, recibe la vida eterna. La vida eterna no se recibe después de la muerte. Algunos dicen así. Se obtiene en el momento en que uno recibe la salvación. El cielo es el lugar donde entran los que han recibido la vida eterna y allí disfrutan de ella. San Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También hay esto. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La Biblia nos menciona muchas veces sobre vida eterna. La vida eterna no se obtiene por nuestro esfuerzo ni por nuestros méritos. Es lo que Dios concede a los que creen mediante la sangre de Cristo. Por eso esta vida eterna jamás se pierde. Aquí, San Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Leamos juntos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La vida eterna es una vida que jamás perece. Una vida eterna que se pierde no existe. La vida de un salvo está en la mano del Señor. Por eso, nadie puede arrebatarlo de allí. Dios nunca nos dio que guardemos por nosotros mismos la vida eterna que recibimos. En ninguna parte de la Biblia se encuentra tal enseñanza. Es el Padre mismo quien guarda nuestra vida eterna. Una persona que ha recibido la salvación es alguien que ya posee la vida eterna. Y recibir la salvación es lo mismo que nacer de nuevo. Recibir la salvación y nacer de nuevo
tiene el mismo significado. Hay personas que dicen, he recibido la salvación y ahora me esfuerzo por nacer de nuevo. Si hay estas personas, esta persona está equivocada. Tito 3:5. Ya leamos juntos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración. Esto se refiere a nacer de nuevo, es decir, renacer. Mucha gente confunde renacer con mejorar la vida, cambiar el corazón o convertirse, ¿ya? Pero no significa eso. Se refiere a nacer con una vida completamente diferente de la anterior. Es nacer con la vida de Dios, una vida que nunca muere. Por eso, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Significa que ha nacido totalmente nuevo, totalmente nuevo. Cuando nacemos en este mundo con el cuerpo, nacemos de una semilla corruptible, porque después de una década morimos y nuestros cuerpos se corrompen. Pero la vida que nace de nuevo es engendrada de la semilla incorruptible, la vida de Dios que nunca perece. Por eso la Biblia dice que de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que recibe la salvación y entra en el reino de Dios es un nacido de nuevo. Recibir la salvación significa nacer de nuevo. Nacer de antiguo, nacer de nuevo. Aquí. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios. Y recibir la salvación significa haberse convertido en hijo de Dios. Hijo de Dios. El que ha nacido de nuevo se ha convertido en hijo de Dios. En el momento en que nacimos de nuevo, nacimos como hijos de Dios. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, leamos juntos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas todos los que le recibieron, muchos malinterpretan esta palabra. Mas a todos los que le recibieron. De repente, un pastor en medio de la predicación dice: hoy, los que quieran recibir a Jesús, ya póngase de pie y repitan en oración conmigo: Señor, Señor, ahora, abro mi corazón y te recibo, ya. Ahora creo que tú estás en mi corazón. Ya, todos aplauden. Ya, ¿eres recibir a Jesús? ¿Sí o no? Ya, recibir demonio, ya. Aquí hay que leer versículo siguiente, 13 aquí. Los cuales no son engendrados de sangre, ¿ya? Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Esto es ya. Ahora, Señor, yo voy a abrir mi corazón. Entre. Esto es voluntad de varón, ¿ya? Ya, yo sentí un sentimiento muy caliente. Esto es voluntad de carne, ¿ya? Ya,
aunque los hijos de pastores también hay que recibir la salvación personalmente de los que no son engendrados de sangre. Dios claramente que no es por la voluntad de Pablo, no, ¿ya? Recibir a Jesús significa haber sido salvo por medio de la palabra de Dios, ¿ya? El que ha recibido la salvación tiene a Jesús como el dueño de su corazón. Gálatas 3:26. Ya leamos juntos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando uno entiende y cree en el Evangelio, en ese momento recibe a Jesús en su corazón y es salvo. En ese instante llega a ser hijo de Dios. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El que ha recibido la salvación se ha convertido en hijo de Dios. Ahora es heredero de Dios. Heredero de Dios. El que se ha hecho hijo de Dios es heredero de la herencia de Dios. Por eso no hay hija de Dios. Todo hijo de Dios. Yo explicaba la razón. ¿Por qué? Dios solo le gusta a los hombres. No, también le gustan mujeres, ¿ya? Aman las mujeres también. Significa de heredero, ¿ya? Romanos 8:17. Leamos juntos. Y si hijos también herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, también herederos de Dios y herederos con Cristo. Somos herederos juntos con Cristo del reino de Dios Padre. Ahora tenemos la autoridad para entrar en ese reino y vivir con plena confianza. El que ha recibido la salvación se ha convertido en hijo de Dios. Y el que ha recibido la salvación, pantalla por favor, el que ha recibido la salvación también ha recibido el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Leamos juntos. En el que también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y a ustedes, la mayoría de ustedes escuchaba la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Sí? Yo enseñaba durante jueves, viernes, sábado, por medio de 3 días, sobre evangelio, y habiendo creído en él. Por eso, mayoría de ustedes han creído, ¿ya? Ahora han creído el evangelio. Está creyendo el evangelio por medio de la palabra. Y luego, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando escuchamos el evangelio, lo creímos y recibimos la salvación. El Espíritu Santo entró en nosotros. Quizás no lo sentimos en ese momento, pero desde el instante en que fuimos salvos, el Espíritu Santo ya estaba en nuestro interior. Gálatas 3:2. Eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál? Con fe. Dios derrama su Espíritu en el corazón de los que entienden y creen el Evangelio.
En el momento en que creemos, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, del cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En la iglesia de Corinto, había unos santos que sí habían recibido la salvación, pero no sabían que el Espíritu Santo vivía en ellos. Por eso apóstol Pablo escribió estas palabras. Es como un niño pequeño. No sabe que dentro de su cuerpo está en el corazón, hígado, el estómago, ¿sí? Pero cuando crece y aprende sobre el cuerpo humano, se da cuenta de que siempre tuvo esos órganos en su interior. Así también sucede con el cristiano. Cuando recibimos la salvación, entendemos que Jesús murió en la cruz y que su sangre perdonó para siempre todos mis pecados. Y al estudiar la Biblia, comprendemos que esa salvación significa nacer de nuevo, que es recibir la vida eterna y que es llegar a ser hijo de Dios. De la misma manera, al aprender más de la palabra, descubrimos que el Espíritu Santo ya está en nuestro interior. San Juan 16, 13. Leamos juntos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está dentro del cristiano y lo guía a toda la verdad. Por eso debemos saber que el Espíritu Santo vive en nosotros y que Él está siempre con nosotros. Cuando entendemos esta verdad, nuestra vida realmente puede cambiar. El Espíritu Santo es una persona completa, con inteligencia, emociones y voluntad. Él nos ama. Por eso cuando hacemos lo incorrecto, se entristece y se duele. Y cuando amamos más a otra cosa que al Señor, Él tiene celo por nosotros. Santiago 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Leamos juntos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La persona que ama al mundo más que al Señor y por eso desobedece su palabra, la Biblia los llama almas adúlteras. Hacerse amigo del mundo es traicionar al Señor. Si una mujer ama más a otro hombre que a su propio esposo, ¿ya? ¿Puede haber paz en el corazón del esposo? ¿Sí o no? ¿Ya? Claro que no. Él naturalmente tendrá celos. De la misma manera, el Espíritu Santo nos ama. Por eso cuando amamos al mundo más que al Señor, Él siente celos. Efesios 4, 30. Ya leamos juntos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando pecamos con nuestras palabras, con nuestro corazón o con nuestra acción, el Espíritu Santo se entristece y se
duele. Yo mismo puedo hacer entristecer y afligir al Espíritu Santo. Eso significa entristecer y afligir a Dios mismo. El que ha recibido la salvación ha recibido también al Espíritu Santo. Además, el que ha recibido la salvación se ha convertido en sacerdote de Dios. Es muy importante. Se ha convertido en sacerdote de Dios. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí. El que ha recibido la salvación se ha convertido en sacerdote de Dios. Primera de Pedro 2:5 también dice: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo hemos llegado a ser sacerdotes santos. 9 también. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquiridos por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en lugar del pueblo de Israel. Ese oficio sacerdotal era algo muy especial y honorable. En aquella época existía el sumo sacerdote y también los sacerdotes. Ellos entraban cada día en el santuario para servir a Dios en favor del pueblo. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hoy en esta época, Cristo es nuestro sumo sacerdote. También Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de los que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En este tiempo, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y cada persona que ha recibido la salvación es también sacerdote. El sacerdote no es el pastor, ¿ya? No soy un sacerdote, no solo yo, solamente sacerdote, sino cada salvo es sacerdote. Cristo, nuestro sumo sacerdote, está ahora mismo a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros. Él sigue cumpliendo su función de sumo sacerdote. En el tiempo del Antiguo Testamento, ofrecían corderos o cabras sin manchas ni defecto como sacrificio a Dios. Así ofrecían los sacerdotes los sacrificios a Dios directamente. Entonces, ¿cómo debemos ofrecer sacrificio en nuestro tiempo? ¿Ya? Ahora, nosotros somos sacerdotes. ¿Dónde están nuestros corderos? ¿Dónde están nuestros cabras? ¿Ya? ¿En su casa tiene? ¿Los tiene? ¿Ya? Por eso,
Por eso debemos ofrecer nuestro sacrificio a Dios. ¿Con qué? ¿Con qué ofrenda? ¿Y de qué manera debemos ofrecer el sacrificio a Dios? Ya nosotros, sacerdotes de nuestra época, ¿ya? En la Biblia, las palabras adoración, sacrificio y culto tienen el mismo sentido. ¿Qué es? Adoración, sacrificio, culto tienen el mismo sentido. Hay un ejemplo claro para entender el significado de la escena cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac. Antes de subir al monte Moría con Isaac, Abraham dio a los siervos que lo acompañaban que se quedaran allí, porque él iba a adorar a Dios, luego regresaría. Génesis 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué significa entonces la adoración? Abraham tuvo a Isaac a los 100 años. Era el hijo más esperado y más preciado para él. ¿Quería realmente entregar a ese hijo más precioso que su propia vida? ¿Sí o no? Por supuesto que no. ¿Ustedes pueden ofrecer su hijo a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ah, sí? No, tiene buena fe, ¿ya? Es una vida en la que, aunque uno tenga su propia voluntad, si la de Dios es clara, deja de lado la suya y obedece a la de Dios. Esta es adoración, sacrificio y culto. Ya, entonces, ¿qué sacrificio debemos ofrecer los cristianos con su cuerpo? ¿Qué? Es su hijo, ¿ya? Su hijo. Su cabra está en su casa, ¿ya? No. Es la vida de obediencia a la voluntad de Dios, ¿ya? Esa es adoración, sacrificio y culto. Romanos 12:1. Este versículo muy importante para entender culto. Leamos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ofrecer nuestro cuerpo y nuestra vida de obediencia a Dios. Eso es el culto. Es lo mismo que en el templo cuando quemaban los sacrificios para ofrecerlos a Dios. Ya. La vida de un cristiano salvo, rendida a la voluntad de Dios las 24 horas del día. Ese es el culto. ¿Cuándo empieza el culto? ¿Cuándo? 11 de domingo, ¿sí? ¿Sí? No, ya. Cuando recibimos la salvación, ¿ya? ¿Y cuándo termina? Cuando vayamos a la presencia del Señor. El culto no empieza el domingo a las 11 de la mañana. ¿Ya? Eso es el tiempo del sermón. Ya, siempre nos preguntan, ¿sí? Los que ya todavía no conocen nuestra iglesia. ¿Domingo cuándo empieza el culto? Ya. No, es el tiempo del sermón. Es el tiempo de aprender la palabra de Dios, no el tiempo de culto. Por eso es incorrecto vivir como se quiera toda la semana y venir el domingo diciendo que va al culto. Va a vida diaria de un salvo las 24 horas es
culto, adoración, sacrificio. Y por eso el apóstol Pablo explicó su culto de esta manera. 1 Corintios 9, 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Sino que golpeo mi cuerpo, aunque tenga mi propia voluntad, yo quiero dormir más el domingo, aunque hoy día domingo, sí, voy a dormir más, pero, sino que golpeo mi cuerpo, levántate, y se levantó y va a la iglesia, vino a la iglesia, la someto, la doblego y obedezco a la voluntad de Dios, ¿sí? Esto es el culto a Dios. Quiero ver YouTube, quiero ver fútbol, Alianza Lima y hoy día el clásico, por allá. Pero, sino que golpeo mi cuerpo, no, Biblia. Eso es culto, sacrificio, adoración, Esta palabra está tocando sus corazones, Aquí, 1 Corintios 15, 31. Leamos juntos. Os aseguro, hermanos, por la gloria que después vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol Pablo dijo que cada día muera su propia voluntad. ¿Por qué? Para poder rendir culto a Dios viendo en obediencia. Desde el momento en que recibimos la salvación, nos convertimos en sacerdotes de Dios. Y debemos ofrecer a Dios sacrificio las 24 horas del día. Nuestra vida y nuestro cuerpo en obediencia a su voluntad. Así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes presentaban corderos o cabras sin defectos como ofrenda a Dios, nosotros ofrecemos nuestro cuerpo y nuestra vida como sacrificio para Él. Aquí, San Marcos 4, 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero, hierba. Cuando por la palabra de Dios brotó la hierba, es decir, cuando recibimos la salvación, sucedió todo. Recibimos la salvación, recibimos el perdón de los pecados, obtuvimos la vida eterna, nacimos de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo y fuimos hechos sacerdotes de Dios. Todo esto ocurrió en el mismo momento en que fuimos salvos. Y aquí, siguiente, la salvación de la vida. Aquí, luego es espigas. La hierba es el inicio de vida. La espiga es el crecimiento de la vida. Así también después de recibir la salvación, hay un proceso de crecimiento. El ser humano necesita crecer tanto en lo físico como en lo personal. Un bebé crece en los brazos de su madre, rodeado del amor y cuidado de toda la familia. Si le dan de comer, come. Si le ponen la ropa, se viste. Si lo bañan, se limpia. Y así va creciendo. Esto es lo que hace un bebé, Nadie espera que un bebé traiga dinero a la casa, Lo importante es que crezca bien, recibiendo amor. De la misma manera, el que ha recibido la salvación también necesita un proceso de crecimiento después de ser salvo. Colosenses 1:6 dice:
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día de la salvación. Y conocisteis la gracia en Dios en verdad. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice: tememos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Hay un proceso de crecimiento. Por eso, aunque el cuerpo de un cristiano recién nacido sea adulto, su espíritu todavía es un bebé, bebé. Como un niño pequeño no puede hacer muchas cosas espirituales. Por eso es necesario crecer. 1 Pedro 2:2 dice, leamos juntos: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El cristiano recién nacido no debe esforzarse en hacer muchas cosas espirituales todavía. Primero, tiene que alimentarse bien con la leche espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Nuestro cuerpo se alimenta por la boca, ¿ya? Algunos comen por el oído y el ojo, no, por la boca. Pero nuestro espíritu se alimenta por los ojos y oídos. Por eso tenemos que comer la palabra de Dios con nuestros ojos y oídos. Eso es nuestra leche, la leche espiritual. Si la tomamos bien, entonces aquí: para que por ella crezcáis para salvación. Algunas personas leen este versículo y piensan: la salvación no se recibe de una sola vez, sino que hay que seguir esforzándose para alcanzarla. ¿Es correcto esto? ¿Sí o no? Es una mala interpretación de esta palabra. Para que por ella crezcáis para salvación. Esta salvación no es recibida es una sola vez, sino que es una salvación que crece. Para que por ella crezcáis. Es decir, el espíritu del que ha sido salvo crece y su vida se transforma en la de un hijo digno de Dios. Un recién nacido tiene fuerza para vencer al mundo. Un cristiano recién nacido no tiene la fuerza espiritual para vencer al mundo, porque es un bebé. Por eso es necesario crecer. Solo así podrá vivir como alguien que ha recibido la salvación. Esta palabra no habla de la salvación del alma. Se refiere a la salvación de la conducta o la salvación de la vida que debemos alcanzar en nuestra vida diaria. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya, esta es la salvación en la que debemos ocuparnos con temor y temblor. No es una salvación que obtiene por la fe. Es la salvación de la vida, la que se cumple cuando el que ya fue salvo en su espíritu obedece a Dios. El que ha recibido la salvación es hijo de Dios. Un hijo puede deshonrar a su padre con su manera de vivir. Así también nosotros podemos deshonrar a Dios con nuestra vida. Debemos tener cuidado con temor y temblor de no deshonrar a Dios. Por eso es necesario crecer. Y así también siempre obedeciendo a Dios y con temor y temblor. Nuestra vida debe transformarse para ser digna de hijos de Dios.
Vamos a ver el siguiente versículo. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuanto más crece una persona que ha recibido la salvación, más desaparecen los deseos por el mundo. Y así la paz dentro de mí va aumentando cada vez más. Por eso yo antes de recibir la salvación, yo también ya trataba de ganar mucho dinero. Yo también trabajaba en una empresa como Samsung. ¿Ya? ¿Sabe SK en Corea? Quizás no sabe. ¿Ya? Yo trabajaba con esta empresa. Yo quería ganar mucho dinero, pero no tenía paz real. Pero después de recibir la salvación, y cuanto más crece una persona que ha recibido la salvación, ¿ya? Más desaparecen los deseos por el mundo. Yo también. No quería ganar más dinero, ¿ya? Yo quería tener dinero lo suficiente para vivir y comer, pero no tenía más codicia para tener muchas platas. Entonces, la paz dentro de mí iba a aumentar, ¿ya? Aumentaba cada vez más. Pero cuando tenía codicia del mundo, ya la paz que estaba en mí ya desaparecía. Además, dentro de nosotros nace un nuevo deseo. Es el deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. Este corazón es dado por Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. 10 leemos juntos. Y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos hemos revestido del nuevo. Cuanto más crece rectamente nuestra fe, más se transforma nuestra vida como hijos de Dios. La ropa se nota de inmediato cuando uno mira a una persona, ¿verdad? Si alguien viste ropa nueva, los demás lo notan enseguida. De la misma manera, cuando la fe crece, otros se dan cuenta del cambio en nuestra vida. A esto se le llama la salvación de la conducta o la salvación en la vida. La salvación del Espíritu es que el Espíritu que estaba muerto en delito y pecado recibe el perdón y recibe convirtiéndose en hijos de Dios. Y la salvación en la vida es la transformación del corazón y la conducta después de haber recibido la salvación del Espíritu viviendo como hijo de Dios. Y esto se le llama santificación. Aún en los que han recibido la salvación, queda dentro de su cuerpo una naturaleza pecaminosa, un deseo de pecar. Recibir el perdón de los pecados significa que el castigo del pecado ya fue quitado, pero no significa que la naturaleza pecaminosa haya desaparecido. Todos nuestros pecados han sido perdonados, pero dentro de nosotros todavía permanece esa tendencia que nos empuja a pecar. Eso es un problema. ¿Ya? Eso es un problema. Un salvo todavía puede tener malos pensamientos. A veces dice malas palabras. ¿Ya? También siente codicia, se enoja y hasta odia a otros. Pero cuando eso pasa, siente una gran carga en el corazón.
Cuando no vives según la voluntad de Dios, siente una gran tristeza por dentro. Dentro de nosotros, el deseo de vivir según la voluntad de Dios y la naturaleza pecaminosa, los dos siguen luchando continuamente. Romanos 7, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me delito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mente y que me lleva cautivo a la de ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestro hombre interior, el espíritu, se deleita en la ley de Dios. Quiere obedecer la palabra de Dios, pero al mismo tiempo hay en mí otra fuerza que lucha contra este hombre interior. Esa fuerza no quiere que yo obedezca la palabra de Dios. Cuando uno recibe la salvación, si el espíritu crece, puede vencer en esta lucha contra el pecado. Pero si no crece, seguirá perdiendo en esta batalla. ¿Ya? Esta batalla. ¿Ya? ¿Por qué el equipo del Perú siempre perdía su partido? ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos no practicaban bien y ellos no comían bien. ¿Ya? Por eso. ¿Ya? Por eso no crecía. No crecía. Por eso es tan importante el crecimiento espiritual, es decir, la salvación en la vida. El deseo de vivir según la voluntad de Dios y el deseo que se opone no quiere eso. Dentro de mí hay dos deseos que pelean cada día. Por eso la Biblia dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ya. Dentro de mí el deseo de seguir al Espíritu Santo y los deseos de la carne pelean cada día. ¡Cada día! Ya. Es como si hubiera una guerra en mi interior. Ya. Yo también. Después de predicar sobre pecado en el jueves, yo explicaba con parábola en conductor, manea. Cuando manea, toca mucho claxon, Yo después de predicar este día, yo salí con mi carro y un carro me molestaba. Por eso ya también me enojaba, que en mi carne quería pelear, quería pelear. Aunque soy pastor, ya también tengo naturaleza pecaminosa, Pero mi espíritu, me digo, paciencia. Podemos explicar con este ejemplo aquí, perro negro y perro blanco. En mi corazón hay un perro blanco y un perro negro. Los dos pelean todos los días. ¿Quién gana? ¿Qué le parece? ¿Quién gana? El que comió más comida. El que comió más comida. El perro, al que el dueño le dio más comida, come más. Y el que come más se hace más fuerte, ¿verdad? De los dos, el que comió más es el que gana. Nuestro cuerpo se alimenta por la boca, pero nuestro espíritu se alimenta por los ojos y los oídos. Si en la vida diaria alimento más al perro negro con mis ojos y oídos, ese perro negro gana la pelea. Y los deseos de la carne salen entonces afuera. Si él alimenta
Mas ese perro negro, por los ojos y oídos, él crecerá más y tendrá más fuerza que el perro blanco. Entonces saldrá estas cosas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifestáis son las obras de la carne, perro negro, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, ya, envidias, ya son cosas sucias, ya salen, ¿ya? El que en su vida diaria alimenta más al perro negro con sus ojos y oídos, será ese perro el que gana la pelea. La persona que aparta sus ojos y oídos de la palabra de Dios y en cambio se alimenta de YouTube, Facebook, televisión y cosas así, está alimentando al perro negro. Por eso lo malo empieza a salir a mí. Los deseos de la carne como el perro negro se manifiesta a través de mi vida. Pero si en mi vida diaria alimenta al perro blanco con mis ojos y oídos, entonces de mí saldrán cosas buenas aquí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, todas buenas cosas ya salen. Si en mi vida diaria uno lee y escucha la palabra de Dios y con diligencia alimenta al perro blanco, mientras deja sin alimento al perro negro, entonces a través de esa persona brotan cosas hermosas. El deseo de vivir según el Espíritu, el deseo de no hacerlo, son como la lucha entre el perro blanco y el perro negro. ¿De qué depende quién gana? ¿De qué? Depende de a cuál de los dos le doy más comida. Es decir, que dejamos entrar más por mis ojos y oídos. Eso es el punto clave de la salvación de la vida, de vivir según la voluntad de Dios, ¿ya? Lo que una persona ve y escucha es lo que piensa. Y lo que piensa, lo dice, lo hace. Eso determina su vida, ¿ya? Por eso, lo que yo veo y escucho en mi vida diaria determina cómo será mi vida. Así que el diablo, conociendo esto, ha puesto mucha comida para el perro negro en el mundo. Nosotros debemos vencer en esta batalla. Y para vencer en esta lucha, recibimos en la iglesia el alimento de la palabra de Dios. Además, hay muchas reuniones con el propósito de dejar sin alimento al perro negro y de alimentar bien al perro blanco. Si un cristiano no logra vencer en esta lucha, termina cayendo en pecado. El que ha recibido la salvación no se pierde, pero surge otro problema grave. Se corta la comunión con Dios. Ya imaginemos un padre y su hijo. Normalmente padre e hijo eran muy unidos, pero si el hijo peca contra su padre, esa relación íntima se daña. De la misma manera, el pecado trae un problema en mi relación con Dios. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema de la comunión con Dios causado por el pecado? Mis pecados. San Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si el hijo comete un pecado y la relación con su padre se daña, ¿qué debe hacer el hijo? ¿Qué debe hacer? Debe
reconocer su pecado, confesarlo y pedir perdón de su padre. Entonces, el padre lo perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando un cristiano que ha recibido la salvación tiene un problema en su relación con Dios por causa del pecado, debe reconocer su culpa y confesarla. Y después de arrepentirse, debe tener la certeza de que ha sido perdonado. El diablo constantemente trata de impedir que tengamos seguridad en nuestra relación con Dios. ¿Cómo así? ¿Cree que Dios se alegrará de ti? ¿Que pecaste? Dios ya no te ama. Dios no puede usarte. ¿Cómo así? Con esta palabra toca nuestros corazones. El diablo siembra estas mentiras para que el cristiano se desanime. Pero Dios perdona al cristiano que confiesa. ¿Acaso no lo prometió así en su palabra? Sin embargo, cuando un cristiano comete un pecado grave, la situación es diferente. Existen pecados que un cristiano no debería cometer. Existe cometer adulterio, deshonrar a los padres, robar y engañar deliberadamente a otros. ¿Sí? Aún los que han recibido la salvación, si caen en tentación, pueden cometer estos pecados. En tales casos, aunque confiese, solo la confesión no restaura de inmediato la relación con Dios. Hay disciplina. Hebreos 12. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se hostea sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando yo era niño, mi padre era muy estricto. Cuando cometía un error, me disciplinaba con severidad, pero con los demás niños era tolerante. Por eso tenía un sentimiento de pena hacia mi padre, ¿ya? Pero cuando crecí, lo entendí. La razón por la que no corregía a los hijos de otros, sino a mí, era porque me amaba. Yo tampoco me preocupo por los hijos ajenos, pero disciplino con cuidado y firmeza a mis propias hijas, ¿ya? Si peque, aunque tenía advertencia de mí mucho, si peca, ya, venga, miras, ya, y disciplinaba. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque las amo. Y las disciplino con diligencia para que crezcan de manera correcta. Por eso la Biblia dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo discipliné a mis hijas desde que eran muy pequeñas. Las discipliné con mucho esmero. ¿Por qué? Porque las amo. Porque quiero que crezcan de manera correcta. Pero aquí todos están sentados ya los peruanos, ¿ya? Pero me parece que la mayoría de los peruanos no disciplinan mucho a sus hijos. Parece que consideran a sus hijos tan valiosos que les permiten todo lo que desean. Entonces,
Más adelante, el niño no aprende a obedecer. No aprende. Si no aprende a obedecer a sus padres, no podría obedecer a Dios. La obediencia a los padres es un entrenamiento para obedecer a Dios. Por eso es necesario enseñar la obediencia desde pequeños. Dios es un padre estricto. Él disciplina con cuidado a sus hijos para que crezcan correctamente, porque nos ama. Hay personas que, aunque cometen grandes pecados, no reciben disciplina. ¿Será porque están recibiendo mucho amor de Dios? ¿Sí o no? No, no es así. Pueden ser que no sea un hijo verdadero, sino un bastardo. Aquí. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aun si alguien comete un gran pecado y no recibe disciplina, debe examinar su salvación. Puede ser un bastardo, es decir, no es un verdadero hijo. El que ha recibido la salvación necesariamente tiene la disciplina de Dios. Si un cristiano engaña a otra persona, sufrirá una pérdida aún mayor. Si obtuvo dinero de manera injusta, lo perderá multiplicado varias veces. Cuando un cristiano peca, termina sufriendo una gran pérdida. Eso es la disciplina de Dios. Si comete un pecado muy grave, Dios también le traerá una disciplina muy grande. Aquí, un versículo muy terrible. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué significa? Si alguien comete un pecado muy grave, muere. Dios mismo le quita la vida. Él hace morir el cuerpo, pero como ha recibido la salvación, su espíritu no se pierde. Sin embargo, el cristiano debe reconocer lo temible de la disciplina de Dios. Puede morir. Si confiesa y se arrepiente pronto, la disciplina será más leve. Pero si peca, no se arrepiente y persiste en ese camino, la disciplina será mayor. Y Dios nos limpia aún más por medio de su palabra. Aquí, lavamiento del agua por la palabra. Cuando algo se ensucia, se limpia con agua. De la misma manera, cuando nuestro espíritu se ensucia, debemos limpiarlo con la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. Después de reconocer y confesar el pecado, debemos acercarnos aún más a la palabra de Dios. Por eso aquí dice, luego espiga. Esto significa crecimiento de la vida. Es decir, la salvación de la vida, que es el crecimiento de la fe. Aquí. Entonces, último, salvación del cuerpo, glorificación. Después, grano lleno en la espiga. El grano lleno en la espiga es el fruto completamente maduro. Ya no necesita permanecer en la tierra. Por eso, así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El grano lleno en la espiga se corta con la hoz. Dios concede a cada salvo un tiempo para vivir en esta tierra. Y cuando llega a ser un grano maduro, finalmente lo recoge. La siega del grano maduro se cumplirá en la segunda venida del Señor. En la segunda venida del Señor. Hebreos 9, Romanos 8. Aquí. Hebreos 9,
28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. De la misma manera, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cuando Jesús vino por primera vez al mundo, vino para llevar los pecados de muchos. Por eso, se entregó como sacrificio expiatorio a Dios de una vez por todas. Murió en la cruz como sacrificio expiatorio para salvar nuestra alma, tomando nuestro lugar. Por eso, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Vendrá de nuevo para llevarnos a la completa salvación de nuestro cuerpo. Esta salvación no es la del alma ni de la vida, es la salvación de nuestro cuerpo. A esto se le llama glorificación. Nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso, semejante al de Jesús. Aquí. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, no espíritu, cuerpo. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para dar vida a nuestro espíritu. Jesús es las primicias del Espíritu Santo. El que ha recibido la salvación ha recibido esas primicias del Espíritu Santo, es decir, la vida de la resurrección del Señor. Con su muerte, Jesús perdonó nuestros pecados y con su resurrección nos dio una nueva vida. Mientras vivimos en esta tierra, después de ser salvos, seguimos llevando este cuerpo. Y por eso sufrimos muchas aflicciones. Nos sentimos afligidos y cansados. Hay mucha tentación del pecado y también mucho dolor. Por eso gemimos en nuestro interior, esperando la redención de nuestro cuerpo. Cuando recibamos la redención del cuerpo, este cuerpo será transformado. Este cuerpo débil, humilde e imperfecto será transformado en un cuerpo glorioso, perfecto y espiritual como el de Dios. Eso sucederá pronto. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando el Señor venga, habrá un sonido de trompeta. Pa pam, pa pam, pa pam. En ese momento, los cuerpos de los santos que murieron resucitarán. Pa pam, pa pam, pa pam. En el tumba. Sí. Y los que estemos vivos en la tierra seremos transformados en un instante. Resucitaremos y seremos transformados en un cuerpo incorruptible y espiritual. Así como un gusano se convierte en una mariposa hermosa. Nuestro cuerpo imperfecto será transformado en un cuerpo perfecto, con sonido trompeta, ¡pam! Ya. Un día habrá esta situación. Aquellos con alguna discapacidad física, los que quizá no tengan un buen aspecto, los que tienen su rostro peor, los ancianos, los enfermos, todos serán transformados en un cuerpo glorioso como el de Jesús. Puede ser, podrá ser más guapo que el actor coreano. Aquí por eso, Filipenses
Mas nuestra cuidadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El que ha recibido la salvación es ciudadano del cielo. Ciudadano del cielo. Aunque mi cuerpo está en Perú, yo soy coreano. ¿Ya? De la misma manera, aunque nuestro cuerpo esté en la tierra, pertenecemos al cielo. Muy pronto el Señor vendrá. En ese momento el Señor transformará nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso. ¡Babam! Entonces ya transformará. ¿Ya? Puede ser ya más guapo. ¿Ya? Y nos llevará al cielo. Aquí, último versículo de hoy día. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¡babam!, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero en tumba. Aquí, ¿cómo se llama? Aquí hay una, ¿ya? ¿Cómo se llama? Cementerio. Ya los que recibieron la salvación, ya sucederá. Ya, entonces ya será transformado. Sí. Pero si habrá los cristianos aquí, ya, no sé. Pero, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La venida de Cristo en el aire es la mayor esperanza de todo cristiano que ha recibido la salvación. Yo también estuve esperando en ese día. ¿Por qué? Estoy muy cansado. ¿Ya? Cansado. Pero tengo otra esperanza también. Señor, poco despacio. Ven poco despacio, porque hay muchas almas aquí en Perú todavía no han recibido la salvación. Por eso, Señor, poco, me da poco más tiempo. 2 anhela en mi corazón. Nuestro cuerpo es demasiado débil, sufrimos toda la vida, recibimos dolores por causa del pecado, pero Él transformará nuestro cuerpo, ya no morirá, no tendrá dolor, y será un cuerpo santo y espiritual que no volverá a pecar. Así seremos transformados. Igual feliz seremos, ¿sí? Yo siempre, cuando me levanté en la mañana, siempre yo anhelo que, Señor, hoy día me permite por favor un día que no peco perfectamente. Yo quiero darte una vida, nunca peco. Y hoy día también, yo anhelo también. En ese día, después de segunda venida de Jesús, nosotros ya cumplirá como deseo de esto. ¿Ya? Hoy día, ya la Biblia nos muestra que hay 3 tipos de la salvación. La salvación del espíritu, la salvación de la vida, la salvación del cuerpo. El que aún no ha recibido la salvación necesita que su espíritu sea salvado. El que ya recibió la salvación del espíritu debe seguir creciendo en la salvación de la vida. Y pronto nuestro cuerpo también será salvado y seremos semejantes a Jesús. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por darnos las palabras que necesitamos. Dios, también te damos gracias por permitirnos este seminario de la Biblia durante 7 días para que pudiéramos recibir la salvación y confirmar nuestra salvación. Dios, guíanos para que todos
de cada uno de nosotros para confirmar nuestra salvación. Danos nueva oportunidad para cumplir esto. Y también por medio de este seminario hay los recién nacidos por la palabra de Dios. Guíales para que puedan crecer por la palabra de Dios en la iglesia. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.